Entre la mucha propaganda de todo tipo que uno puede hallar en redes sociales, cabe mencionar aquella consigna que tratan algunos de usar con ironía. ¿Crees en un Dios que inventaron unos pastorcitos nómadas? Tal comentario es recurrente en el anticristiano promedio de Internet. Pues bien, lo deliciosamente curioso es que si con cierto rigor tomamos en cuenta tal comentario, daremos pie a unas interrogantes interesantes. Pero antes de eso debemos tener una idea de qué entienden los hebreos, es decir, los pastorcitos nómadas, por Dios. Santiago Fernández Burillo nos dice en Curso de Filosofía Elemental: en la mentalidad hebrea, el nombre propio de un ser significa su realidad. Por eso, cuando leemos en el libro de Éxodo que Moisés le preguntó a Dios su nombre, se nos da a entender que le pidió una revelación de su persona. Moisés replicó: cuando me acerque a los hijos de Israel y les diga, el Dios de vuestros padres me envía a vosotros, y me pregunten cuál es su nombre, ¿qué he de decirles? Y le dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Éxodo 3, del 13 al 14. Es común ver en la Biblia que los nombres propios de las personas procuraban describir en parte o totalmente la realidad de las personas. Moisés era salvado de las aguas, Jacob hacía referencia a la intrepidez, Isaac a la risa, y así vemos muchos ejemplos más. Es decir, Moisés le preguntaba a Dios sobre su propia magnitud, pues la gente solo conocía a dioses pequeños que se encargaban de algún aspecto específico de la realidad. Por eso sus nombres hacían referencia a cosas puntuales. Es en ese escenario en el que el Dios le contesta: yo soy, es decir, dicho de manera muy simplona, y ojo, digo esto como mera ilustración para ayudar a comprender. Cuando Dios escogió un nombre, no hizo referencia a ninguna cosa distinta de Él, porque solo Él existe desde la eternidad. Las demás cosas necesitan ser creadas. Como verán, los pastorcitos nómadas tienen un Dios que dice de sí: yo soy el que soy, es yo soy, en medio de un contexto en el que prevalecía el paganismo del dios Sol, diosa de la fertilidad, dios de la lluvia, etc. Todos estos dioses que debían sus nombres a cosas o eventos contingentes y eran dioses en culturas más desarrolladas que la de los pastorcitos nómadas. Fernández Burillo nos sigue diciendo: tanto en la tradición judía como en la cristiana, este pasaje bíblico se interpreta con un sentido metafísico de enorme alcance. El nombre propio de Dios, Yahvé, significaría una plenitud trascendente de ser y de interioridad personal. A diferencia de los dioses falsos del paganismo, Yahvé es incomprensible, infinitamente superior a lo que los hombres pueden saber y dominar con el uso del lenguaje. Él es el único que es yo soy, de manera esencial, por sí mismo, es el absoluto. Teólogos y filósofos judíos y cristianos, desde hace más de 2000 años, interpretan sobre todo el nombre propio de Dios en el sentido de que solo Él es el ser por esencia. Las criaturas tienen ser, han sido creadas y han recibido el ser. Dios no tiene ni ha recibido ser, sino que lo es. Él es el ser por esencia, absoluto e increado. En este punto ya podemos sentir algo de asombro y hacernos una serie de interrogantes, pero debemos continuar. Y es que no es hasta aproximadamente un milenio después que Parménides nos dice en su poema de la naturaleza: el ser es lo que es, para que luego éste sea sistematizado por Aristóteles y hoy lo conocemos como el primer principio lógico de identidad. No es por nada que el ya citado nos dice: la divinidad de Sócrates, Platón, Aristóteles y Plotino es un precedente. Los paganos fueron progresando desde el panteísmo hasta el monoteísmo, pero es solo en la tradición israelita donde el nombre de Dios obtiene pleno significado. La filosofía trabaja desde entonces en relación al Dios de la Biblia. En efecto, el Dios bíblico es el ser por esencia, origen de todo, creador, absoluto, desligado, no dependiente, increado, infinitamente poderoso y providente, que todo lo conoce, mantiene en la existencia y gobierna. Como verán, es bastante interesante este hecho, de cómo uno de los pueblos menos desarrollados de su época tenían un concepto tan complejo de la divinidad,
y que no es sino hasta aproximadamente un milenio después que un pensador pagano reflexiona sobre un concepto semejante. Nada que añadir, y por favor, sepan que esto no es un argumento, solamente es una curiosidad curiosamente curiosa. Me lo contó un ateo. Hasta luego.